¿Qué tal? Bienvenidos a este su programa Espiritual Gangster. Tengo nuevamente el gusto de estar aquí con mi tata. Adelante, tata, con tu entrada, por favor. Buenas noches, la Santa Noche, a todo Tata, a toda Yaya, a todo aquello de la Regla Quintiza, del Santo Cristo del Buen Viaje, y un saludo especial para todos los creyentes de la brujería y de la hechicería. Aquí estamos nuevamente con otro tema más, en este caso, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, tata, pues un tema súper mega interesante de por qué mucha gente incluso le llega a tener miedo al palo mayombe, ¿sí? Que a lo mejor está muy satanizado o se tiene como una idea de muchísimo miedo de lo que es trabajar con los muertos, porque pues si algo caracteriza a esta tradición es el trabajo con los muertos, ¿es correcto, tata? Es correcto. Muchas veces este tipo de satanización del palo mayombe viene de adentro de las creencias africanas. Es decir, en este mundo existen, todos los conocemos, los santeros y los babalaos. Los santeros practican la regla de Ocha o la santería y los babalaos practican Ifá. Bueno, ellos son los principales, ¿cómo se dice?, promotores de que el palo mayombe es brujería, cuando la santería e Ifá también es brujería. Y yo he escuchado, por ejemplo, yo escuché en una ocasión a un santero decir, cuando hago lo malo, lo hago con palo mayombe. Ah, caray. Y con mis santos hago todo lo bueno. Mira nomás. Pero la realidad es que los santeros y los babalaos también son brujos, nada más que se hacen pendejos, pero también son brujos. Y hay un buen santero y un buen babalao trabajan con muertos también, dentro de sus prácticas. No es que vayan a Mayombe para trabajar con muertos, sino el verdadero santero y el verdadero babalao tiene también por ahí una práctica con muertos. ¿Sí? Eso no lo podrían explicar mejor un verdadero santero y un verdadero babalao. Pero ahora nos regresamos al palo mayombe. Aparte de que los santeros y los babalaos dicen que somos brujos y que el palo mayombe es para trabajar lo oscuro, lo malo, aparte de ellos hay otros sectores de la sociedad que nos satanizan, como los integrantes de las sectas evangélicas y cualquier otra religión, por el simple hecho de que manipulamos muertos, invocamos muertos, trabajamos con muertos. Esa es una realidad. Pero no lo hacemos en la forma en la que pues la gente lo dice. Aquí tocamos un tema que ya has mencionado en otros de tus videos, Tata, en donde todo lo quieren hacer una especie como de religión, ¿no? O sea, le llaman esto religión, la religión, pero sinceramente, y estamos de acuerdo que esto no es una religión, esto es para trabajar cosas muy fuertes, ayudarte en la vida a salir, y pues como sabemos todos en algún momento tenemos enemigos porque nadie se escapa de los enemigos. Exacto. El palo mayombe no es una religión, definitivamente. Incluso ni la santería ni Ifá es una religión, tampoco. Que nos diga la gente en qué religión se sacrifican chivos, en qué religión se sacrifican gallos, en qué religión se hacen amarres de amor, en qué religión se hacen hechizos contra enemigos, en qué religión se hacen hechizos a medianoche. Pues solo en santería, en Ifá y en palo mayombe. Y no digo que son religiones, sino que en estas tres prácticas de brujería y hechicería se realizan estas cosas, y en las religiones que conocemos, como la Iglesia Católica, el Islam, el budismo, el hinduismo, etcétera, etcétera, hasta donde yo sé, no hacen este tipo de prácticas que hacemos en palo mayombe, en santería, en Ifá. Y se supone que una religión está para el crecimiento espiritual, una religión promueve, ¿cómo se dice?, la paz, la armonía, y no promueve la brujería, al contrario, está en contra de la brujería.
Entonces no podemos llamar al palo mayombe y a santería e Ifá, no lo podemos llamar religión porque practicamos brujería, porque realizamos sacrificios de animales. Sí, y aparte, ahorita como estamos viviendo en la actualidad, todo esto que está saliendo de Jeffrey Epstein, etcétera, entre otras cosas, pues nos damos cuenta que sí existen ciertas personas que encubren supuestamente ciertas prácticas religiosas, pero verdaderamente están practicando cosas muy oscuras. No sé si has visto las noticias de todo el cochinero que está saliendo actualmente, de gente que supuestamente se persignan, comulgan con el bien, comulgan con el de arriba, pero verdaderamente por acá atrás se están haciendo otras atrocidades. Verdaderamente, yo la práctica me lo dice, o sea, no los libros ni cualquier otra cosa. La práctica, la vida real, a mí me dice que los religiosos son personas de doble moral. Las personas que tú ves metidos en una religión son hipócritas, son doble cara. Por un lado proyectan la imagen de ser una persona religiosa que practica una religión, bondadosa, amorosa, etcétera, etcétera, todo lo que predican en una religión. Pero por otro lado te das cuenta de que hacen un despapalle. Como personas son, a veces veo que las bestias, ¿no? Sí. Donde sí, podemos totalmente. ver que hacen cosas que, híjole, impensables, pues, ¿no? O sea, un día lo ves en el templo evangélico o en la iglesia católica o en la sinagoga o en la mezquita y a otro día lo ves cometiendo los delitos que hizo este personaje. Jeffrey Epstein. Ajá. Híjole, ha salido tanta información y no nos vamos muy lejos. También aquí en México tenemos un caso muy sonado, creo que se llama la Iglesia del Mundo. ¿Cómo se llama? La Luz del Mundo. La Luz del Mundo, que también, pues propiamente la persona, la encargada, la que supuestamente daba luz. El apóstol de Dios. El apóstol, porque luego todos son mesías, ¿no? Sí, ¿sabes? sí, sí. Yo soy el mesías y aquí tenemos un gobernante, bueno, tuvimos un gobernante que pues, se hacía llamar casi el Mesías. Sí. Y ahorita con todo lo que está saliendo en la actualidad, no nada más en las cuestiones religiosas, porque es un golpe muy fuerte a la realidad de muchas personas, que a lo mejor ni siquiera quieren enterarse o van a ignorar, también está saliendo de la parte de la política. Todo este tipo de cochinero que hacen. Pero yo creo que también esto va como para limpiar o sentirse bien moralmente, decir, no es que ustedes son peor porque trabajan con los muertos, ¿no? Ajá. Pero pues también un día nosotros vamos a ser de aquel lado y a lo mejor también nos toca servir. ¿O tú qué opinas, Tata? Pues sí, definitivamente el ser humano, esto es naturaleza humana. El religioso, por ejemplo, lo dices bien, un día está en el templo o en la iglesia, en la sinagoga, en la mezquita, para apaciguar un poco su conciencia, para tener un poco de calma, de tranquilidad, porque sabe que es un doble moral, que es un doble cara, que es un hipócrita, que es una verdadera bestia, que está cometiendo actos inmorales que van en contra de sus enseñanzas. Por eso es que los ves un lado haciendo el mal y lo ves después haciendo el bien, entre comillas lo digo, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque es naturaleza humana, simple y sencillamente. En cambio, en la brujería, y hay de brujerías a brujerías, en Palo Mayombe tenemos algunos preceptos, debemos tener un tipo de vida dentro de lo que cabe decente. No porque somos brujos vamos a ser personas violentas o verdaderos psicópatas o malvados, ¿no? Palo Mayombe no es eso y no forma eso. No, y sobre todo ahorita que estás tocando estos temas tan delicados y que también los has abordado mucho en tus videos, que muchas personas que están en congregaciones, son los verdaderos sociópatas, son narcisistas, ellos quieren tener siempre la razón y evidentemente nunca van a aceptar que están cometiendo cosas pero súper atroces, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas que verdaderamente salen a la luz y uno se queda sorprendido. Ahora, Tata, ¿qué significa caminar con un muerto? Bien. ¿Qué es?
Antes de contestar esa pregunta, quiero hacer el siguiente comentario. El 90% de los religiosos, de las personas que están en una religión, el 90% son personas acomplejadas, traumadas, son personas que están en busca de sanar una herida, son personas que andan en busca de un abrazo, son personas que tienen complejos, y el otro 10% son los lobos rapaces, son los sociópatas, los psicópatas, que abusan del otro 90%. ¿Sí? Por eso es que vemos el caso de La Luz del Mundo, Joaquín Nazón, creo que se llama, está en Estados Unidos detenido por prostitución infantil, por tráfico hasta de drogas, porque es un verdadero sociópata que se hizo llamar el apóstol de Jesucristo, y su gente, el 90% de su gente lo ve como un semidios, y no cree todas las acusaciones que él tiene encima. Pero este patrón de la gente que llega a una congregación, porque, muchas veces pasamos, y yo soy parte de, por querer encontrar una fe, un resguardo, un refugio hacia, pues acercarse uno a Dios, uno a algo superior, para darle sentido a la vida. Pero yo me doy cuenta o me puedo percatar que ya cuando sales y te das cuenta que esas personas justamente se sirven de ese dolor o de esa sed espiritual, es donde verdaderamente hacen y deshacen. Y como bien lo mencionas, y también yo he podido constatarlo, la gente que habla muchísimo de moral es la que peor moralmente está. Exacto. El tema de buscar a Dios, el tema de que dentro de nuestro ser hay algo que busca a Dios, en realidad es algo que ha salido de las mismas religiones, es algo que ellos impulsan, es algo que ellos promueven, y llega, haz de cuenta que esas semillitas, lanzan esas semillitas y caen en mentes acomplejadas, enfermas, necesitadas, y entonces oyen eso y dicen, ya encontré mi camino, mi alma necesita a Dios, y entonces caen en una religión o en una secta como los evangélicos. Pero en realidad la gente en el mundo, la gente que practica una religión, no sé, estamos hablando de un 30%, o sea, el otro 70% son personas inteligentes, son personas equilibradas, son personas que están que sí persiguen objetivos muy claros, que se preparan, que estudian, que se razonan, que pues trabajan, que piensan, pues que razonan. Sí, entonces, sin embargo, los religiosos nos hacen ver que todo tiene que ver con una religión, y que tienes que tener una religión incluso, ¿no? Porque si no estás en una religión, no eres un ser humano de tercera, ¿no? Son mentiras que nos hacen creer los religiosos. Y sobre todo esta promesa de la eternidad, ¿no? O sea, pórtate bien y vas a tener un premio, y la gente se lo cree. Exacto. La gente se lo cree, y aquí nosotros, pues, cuando hemos estado con los trabajos, pues nos percatamos que pues hay entidades que se quedan a servir, o cómo le podemos llamar, tata, cuando uno camina ya con el muerto. Exacto. Muchas veces promueven las religiones, hacen bien sin mirar a quién, y eso lo aprovechan incluso espíritus negativos para aprovecharse de esa frase. Llegan a nuestra vida estos espíritus, y entonces empezamos a hacer el bien sin mirar a quién, y en realidad nos estamos dañando y nos estamos afectando. Así es. Porque muchas veces nos ven la cara de pendejo. Así es. Porque la gente es muy cabrona. Precisamente ayer subí un video en mi canal que se llama Nunca ayudes a los pesimistas, y ahí explico mucho sobre este tema. ¿Sí? Hay mucha gente que no quiere ver la cara de pendejos, y tenemos que ser muy inteligentes para que no nos engañen, para que no nos manipulen, porque en realidad son muy astutos, son expertos en la manipulación. Es como dicen esta frase que sale a colación, ¿no? Si te pegan en una mejilla, pon la otra, ¿no? Exacto. Pero pues también luego hay gente que llega con nosotros y nos dicen, pues ahí échanos la mano, empieza el trabajo, como diría mi tata, pues no le prendiste una vela a San Pendejo, ¿no? Exacto. O sea, pues también nosotros sabemos a qué nos estamos arriesgando, porque la gente también tiene ese fanatismo de pensar que esto tiene que ser gratis y un servicio,
pues cuando muchas veces la gente es la que hace las pendejadas, ¿sí? Hay últimamente, en estos tiempos modernos sobre todo, existen personajes nefastos, hipócritas, doble moral, doble cara, que cuando tú los escuchas hablar y cuando tú ves su comportamiento, te das cuenta que son, que pertenecen a las sectas evangélicas, pero oh sorpresa, te das cuenta que practican el palo mayombe. Entonces, ellos son los que promueven que el palo mayombe es una religión y que tenemos que hacer como dice la Biblia. Tú sabes mi opinión sobre la Biblia. Para mí es un libro basura y no soy el único que piensa así. Hay millones de personas en el mundo que piensan como yo. Te digo, el 70% de las personas del mundo son inteligentes, el otro 30% están medio pendejos y creen en una religión, están clavados en una religión. Bueno, el 70% de los habitantes del mundo están de acuerdo conmigo en que la Biblia es un libro basura. Y hay gente que está tratando de meter esa ideología en el palo mayombe, cuando el palo mayombe es otra cosa. Es brujería. Es totalmente otra cosa. Por eso es que la gente llega con nosotros los mayomberos y nos dicen, oye, necesito que me hagas un trabajo, pero lo quieren gratis. Está cabrón porque para hacer un trabajo necesitamos velas, necesitamos aguardiente, necesitamos tabaco, necesitamos darle una ofrenda a nuestros muertos, necesitamos pagar la luz, necesitamos pagar el agua, necesitamos pagar el internet. Entonces, si nos ponemos a hacer trabajos gratis, pues ¿a dónde vamos a ir a dar? O como dicen algunas veces, ¿no? Cuando veas resultados te pago. O sea, esa es otra. O sea, que después se hacen bien pendejos. Sí. Entonces yo hace años que no hago trabajos gratis. Sí, por eso de que ya cuando vea resultados te pago, ven resultados y no pago. Y fíjate que ahorita que dices eso, Tata, quiero sacar un recuerdo, algo que me compartiste, que por andar ayudando, de repente un día tu muerto te dijo, a ver, ahí te va algo para que aprendas. Sí, a ver, compártenoslo, por favor, Tata, porque... esta historia. Cuando yo inicié el palo mayombe, pues yo traía esa ideología, ¿no? De ayudar, de hacer el bien, porque yo también en algún momento creí que el palo mayombe era una religión. En algún momento yo creí que los preceptos de las religiones se tenían que aplicar en palo mayombe. Entonces me empezaba a llegar gente que estaba abusando de mi ignorancia o de mi pendejismo. Gente astuta, gente manipuladora, gente mezquina, por decirlo así. Y llegaban y me lloraban y me decían, no tengo para la limpieza, no tengo para el hechizo, échame la mano, échame la mano. Y cuando yo me recupere, yo nunca fallo, la clásica palabra, no, usted va a ver que yo nunca fallo, no, yo soy bien agradecido. Pero me pasó un caso, yo empecé a ayudar, y cuando yo empecé en Mayombe me empezó a llegar muchísima gente, pero muchísima gente, y empecé a ayudar a mucha gente, pero en una ocasión me llegó un tipo que traía un carrazo. En ese tiempo yo más o menos calculé el costo del carro como de 2 millones. Traía unos zapatos como de 100,000 pesos, traía un reloj como de 500,000 pesos, o sea, una persona. Entonces vino y me dijo, necesito una consulta, le hice la consulta y si verdaderamente en el signo vi que la persona le estaba yendo mal. Pero comparado con quién. Exacto. No, o sea, comparado con quién. O sea, a lo mejor le estaba yendo mal comparado con Carlos Slim o con Ricardo Salinas Pliego, pero al lado de nosotros, puta, tenía para vivir bien, ¿no? Sí. Pero yo creyendo estas mentiras que nos dicen que tenemos que ser como en las religiones, entonces cuando él me chilló y me dijo, me está yendo mal, que no sé qué, échame la mano. Y le dije, sí, está bien, te voy a hacer tu limpieza, te va a costar tanto. No, es que no tengo, es que no puedo, me puso 1000 pretextos. Al final yo le hice el trabajo y le dije, no, pues cuando te alivianes, pues ahí vienes y le traes una ofrenda aquí a mis muertos. Se fue y nunca regresó. Le hice su trabajo, se fue y nunca regresó. Y de repente yo noté que dejó de llegar gente conmigo, dejó de buscarme la gente. Pasó un día y dije, bueno, sí, me quedé descanso. Pasaron 2 días y dije,
voy a sacar algún pendiente. Pasaron 3 días y nada, y pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas, para no ser el cuento largo, 3 meses. 3 meses. No me llegó nada de gente. Entonces yo pues me empecé a preocupar y le pregunté a mi muerto qué estaba pasando. Y mi muerto me dijo, tú quieres salir adelante, quieres vivir bien, quieres tener tu casa, quieres tener un vehículo, quieres que tu familia viva decentemente. Y te manda un chingo de gente y no cobras, entonces ¿de dónde vas a sacar para todo eso que tú quieres, ¿no? ¿De dónde vas a sacar para tus necesidades? Así que mientras sigas pensando de esa forma, no te mando a nadie. Y entonces yo dije, cabrón, o sea, dije yo, pues tiene razón, ¿no? Y entonces, en esa ocasión yo me acuerdo que caí como en una especie medio trance con mi muerto cuando me estuvo diciendo todo ese asunto. Y recuerdo que me dijo, y me puso de ejemplo a ese cabrón, y me dijo, ¿te acuerdas de fulano de tal? Llegó en un vehículo de tantos millones, ¿no? Nada más los zapatos costaban lo que tú... más de 100,000 pesos, sí, ¿no? Sí. Entonces me empezó a poner ejemplos así. Y tú no le cobraste, o sea, te vio la cara de pendejo, ¿no? ¿Tú crees que no tenían para pagarte lo que le estabas diciendo? Pues sí lo tenían, pero te vio la cara de pendejo. Y mientras seas un pendejo, casi me dijo, pues no te voy a ayudar. Y entonces dije, no, entendí la lección, entiendo, comprendo este asunto y me comprometí con él a cambiar. Y sobre todo importante, porque también queremos que la audiencia entienda que el muerto te cuida, o sea, el muerto ve por ti, porque luego yo veo videos en donde echan mucho morbo de lo que es esto, y es que el muerto te castiga, no. y es que esto, y es que el otro, y es que entre más le das tú, más te va a pedir, y por eso mayor es malo y esas cosas, pero la realidad es que el muerto sí te cuida. ¿Sí? Entonces, así como están compartiendo la Tata la historia, sí nosotros nos podemos percatar que evidentemente pues, la religión también te cuida. Perdón, la religión no, la brujería te cuida también. Sí. ¿Es correcto? Es correcto. Cuando dentro de Palo Mayombe realizas un pacto con un muerto, el muerto lo da todo por ti. Y es un 50%, cada quien tiene un 50% de responsabilidad, o sea, tú te encargas de alimentarlo, de venerarlo, de darle lo que él necesita, y él se encarga a su vez, pues también, de ver por tus necesidades, de cuidarte, etcétera, etcétera, de librarte de muchas cosas, de aconsejarte, de guiarte, de iluminarte. Vienen a tu vida muchas cosas buenas. Pero esto de que el muerto te pone a prueba, el muerto te castiga, eso viene de las doctrinas también de las religiones. Porque eso es lo que se maneja mucho en las sectas evangélicas. Cuando el feligrés le está yendo mal y va con el pastor y le dice, pastor, me corrieron del empleo, y busqué otro y me volvieron a correr, y busqué otro y me volvieron a correr. Y el pastor, ¿sabes lo que le dice? Dios te está probando, Dios está probando tu fe. Eso es una vil mentira, ¿sí? Entonces eso lo quiere trasladar también al Palo Mayombe. No, cuando el ahijado va con el tata y, oiga, padrino, pues usted ya me rayó y me está yendo mal, o es que el muerto te está probando tu fe. Eso durante 30 años te va a probar, a ver si te vuelve chingón. Exacto, eso no es cierto. Sí, en Palo Mayombe, eso no es cierto. Ahora, otra tata, porque luego yo veo gente que adquiere sus poderes, como les dicen sus guerreros, esto, y le están dando dinero y dinero y dinero. Sí pide el espíritu que le des dinero, o más bien el espíritu normalmente lo tienes que atender, o le tienes que dar cosas como de tabaco, aguardiente, etcétera. Sí. Porque yo luego veo gente que le está dando y aquí tienes esto y esto y esto, pero pues como que no va a esa parte, ¿no? No. Hay espíritus especializados en temas financieros. Y le pones dinero de forma simbólica, ¿no? Está en Ifá, por ejemplo, Orisa, a que le puedes poner un billete para que te dé riqueza, pero es algo representativo. Trabaja el tema financiero, estabilidad. En Palo Mayombe está el Lucero Allé, le puedes poner un pedacito de oro, unas monedas, un billete, pero es representativo y no es a cada rato, sino es como
que una sola vez para que ahí lo tengan, ¿no? Pero fuera de eso, hay otra deidad que se llama Eshwalaye, que también tiene que ver con temas financieros. Si tú lo recibes, le puedes poner ahí un billete, una moneda, un pedacito de oro, para que te dé riqueza. Pero no es de que al final lo vas a ya saturar de llenar de dinero, no se trata que te dé lo que Sí, puede. exacto, si no al rato Sí, es representativo, pero fuera de eso, no hay otra deidad que uno diga que hay que estarle dando y dando y dando. Sí, porque yo he escuchado a gente que le das le pones 50 pesos, digo, bueno, pues espérate, o sea, ¿y el espíritu para qué va a ocupar el dinero? Exacto. O sea, pues el espíritu atiéndelo con otras cosas, Exacto. en cuestiones simbólicas, o a lo mejor sí te llega a pedir algo en particular, ¿no? Una comida, una bebida especial, o que le hagas lo que es, que le des menga, ¿no? Ajá, sí. La sangre la ocupan todos los espíritus para fortalecerse. Eso no lo podemos evitar. Si existe un santero, un babalao, un ayuntero que tiene años que no le realiza un sacrificio a sus espíritus, dudo mucho que esos espíritus estén trabajando. Porque yo lo he visto en la práctica, la sangre los fortalece. Todo lo demás es representativo, le puedes poner una ofrenda, le puedes poner fruta, le puedes poner comida, le puedes azúcar, aguardiente, pues tabaco. Es como una forma de demostrarle a ellos, mira, me estoy desprendiendo de esto para que tú me ayudes con esto, ¿no? O sea, de esa manera ven como tu sacrificio. Incluso dentro de la práctica de Ifá, así se le llama, sacrificio. O el hecho que tú prepares una comida y se la pongas a tu deidad, para la deidad lo ve como un sacrificio que tú estás haciendo. No es tanto como que lo ocupen, sino quieren ver tu sacrificio y a cambio pues te ayudan, ¿no? Con lo que tú le pidas. Pero entonces, Tata, cualquier persona puede ir a conseguir un muerto, por así decirlo. Decir, pues me voy a conseguir esto, lo otro. Porque luego existe este pensamiento en que pues solamente lo adquieres y ya, ¿no? Pero verdaderamente, hasta donde nosotros hemos visto, tiene que caminar contigo, si no te puede ir de la chingada. Sí. No es bueno manipular muertos, no es bueno perturbar su paz, no es bueno molestarlos, no es bueno. Para ellos es una gran ofensa que agarren sus restos y pues los ocupen para cualquier cosa. Nosotros en Palo Mayombe, cuando manipulamos los restos de un ser humano, pues no lo hacemos sin antes preguntarle a ese espíritu si está de acuerdo. Y tampoco los manipulamos sin antes realizar un pacto con ese espíritu. Exacto. Y por eso hay mucho problema en algunas prácticas, como en Argentina está el tema de San la Muerte. Es verdad, tío. Muchos es verdad, agarran, bueno, el panteón agarran un hueso y allá les han metido en la mente que todos los muertos es San la Muerte, ¿no? Y que si tú quieres venerar a San la Muerte, pues tienes que ir a buscar un muerto y empezar a venerarlo. Pero yo he atendido mucha gente de Argentina que han tenido problemas porque hicieron eso, de ir por un muerto y después empezar a venerarlo, creyendo que les va a ayudar, creyendo que se convierte en San la Muerte. Que este culto en Argentina de San la Muerte es como el culto de aquí de México de la Santa Muerte. Híjole, un tema muy, muy, muy fuerte sí. Ese, ¿eh? Yo creo que en algún otro capítulo hablamos un poquito de la Santa Muerte. Ahorita vamos a hablar de los muertos, ¿no? Sí. Entonces, dentro del Palo Mayombe, bueno, híjole, eso va a sonar presuntuoso, pero yo es como, yo he vivido cosas como, tengo 60 años, pero siento como que he vivido cosas como si tuviera 300 años, porque me han pasado cosas, he vivido cosas, de verdad, cosas muy difíciles de creer. Cuando
Muchos de mis seguidores saben que yo antes tenía una vida pública, era funcionario y todo eso. Por una brujería lo perdí todo. Y cuando yo empecé a buscar ayuda, me topé con muchos charlatanes de palomayombe, de santería, de pero me topé con un supuesto mayombero. Pues yo andaba buscando ayuda y por ahí me enteré que el palo mayombero era mucho más fuerte que santería y dije voy a empezar a buscar este mayombero y aquí en Cuernavaca encontré un mayombero. Empecé a ir con él, pero en lugar de que me fuera bien, me empezó todo hasta abajo. Sí, ahí fue donde toqué fondo. Me empezó a ir peor, y peor, y peor, y peor, y peor, hasta que toqué fondo. Cuando ya toqué fondo, me voy enterando, y eso porque el mismo brujo me lo dijo, que él había armado su propia encanto. Ah, caray. Yo no había tocado ese tema de su linaje, yo no había tocado ese tema de quién era su padrino, sino que ya cuando yo estaba ya en el suelo dije, se me ocurrió preguntarle, ¿no? Y le dije, oiga tata, ¿y quién es su padrino o quién lo rayó? Y me salió con que él fue al panteón, sacó muerto, armó su enganga y solito se hizo gargolero. Solito. Y dije, pues con razón. Pues con razón. Con razón nos empezó a ir mal. Y esa persona actualmente todavía se dedica a eso, pero le está yendo muy, muy mal, muy mal. Y gente que le llega, gente que le arruina la vida. No se debe de manipular muertos así a lo pendejo. Y sobre todo armar engangas, porque el armar una enganga es propiamente de un tata en Quisimanoko, ¿no? Tratas a alguien que ya tiene el permiso o las licencias. Exacto. Para que el palo mayombe funcione, para que el palo mayombe tenga esa fuerza que tiene, es importante tener las iniciaciones o las consagraciones de parte de nuestro padrino, y a su vez nuestro padrino tiene que tener las consagraciones de su padrino, y así se va hasta que se forma un linaje. Entonces tu enganga te la tiene que entregar tu padrino, pero la enganga que te entregaron nació de la enganga de tu padrino, y la enganga de tu padrino nace de la enganga de su padrino, y la enganga de ese padrino nace de la enganga de otro padrino, y entonces así se forma un linaje, así se forma, ¿cómo le digo? Pues sí, un linaje. Entonces, si no se hace eso, no, en ese caldero, en ese enganga, híjoles, hay mucha fuerza, pero negativa, y regularmente al primero que se empieza a fregar, pues es el dueño de la enganga. Por eso es importante hacer bien las cosas. Si se pacta debidamente con el muerto, si tienes tu ceremonia bien hecha, si tu enganga fue bien consagrada, vas a tener éxito, te va a ir bien. Si no, de lo contrario, te vas para abajo. Sí. Yo he entendido mucho gangulero, tata, yaya, que llegan conmigo y me dicen, ¿sabe qué? Desde hace 30 años tengo una enganga y me va mal. Y digo, ¿cómo es posible eso? ¿No? O sea, que tengas un poder tan grande, tan fuerte, porque una enganga, la gente aún no ha dimensionado el poder y la fuerza de una enganga. Con una enganga lo puedes tener todo. Y que alguien me diga, desde hace 30 años tengo una enganga y me está yendo mal, o sea, algo está pasando ahí. Algo no está cuadrando, sí. Algo no cuadra más bien. Exacto, y entonces cuando yo empiezo a investigar, muchas veces me he topado, ¿sabes qué? Le digo, ¿sabes qué? Es que tú no estás rayado, o sea, tu ceremonia no está bien hecha. O ¿sabes qué? Investigando, ¿sabes qué? El muerto que esté en esa enganga no quiere nada contigo. A veces yo trato de arreglar la situación y le digo al muerto, a ver, ¿usted quiere que arreglemos la ceremonia? ¿Usted quiere caminar con él? Y me dice que no. En este caso le digo, trato de quedarme con el muerto, y usted quiere caminar conmigo, quiere estar conmigo, quiere trabajar conmigo, me dice que no. O sea, a veces está tan molesto el muerto que no es posible negociar con él. Y ahí lo que uno tiene que hacer es darle camino, o sea, dejarlo en paz. Pero para esto pues se hace una ceremonia, porque si no, pues se pone peor la cosa. Entonces, Tata, aquí me surge otra duda.
¿Se puede forzar un muerto a caminar, o sea, esclavizarlo? Porque luego también he escuchado de que hay gente que esclaviza al muerto y lo pone a trabajar. Eso sí es verdad. Sí, sí se puede, pero no es recomendable, porque el muerto es un semidios. El muerto no lo limita la materia, el tiempo ni la distancia. Y tarde que temprano se puede liberar de ese hechizo. Y cuando se libera, se cobra muy caro todo lo que le hicieron. Yo he sabido, y si somos honestos, todo aquel que nos esté escuchando y que tenga un padrino que acostumbra a hacer eso, observen la vida de ese padrino. Observen la vida del tata o de la yaya que le prende fuego a su muerto, que castiga a su muerto, que lo obliga a hacer Ese es cosas. otro, ese es otro. Esos tatas y esas yayas viven muy mal, le va mal, porque el muerto se cobra ese asunto. O sea, sí, sí podemos hacerlo, pero el muerto en la primera oportunidad se va a vengar, se va a desquitar. Eso es una realidad. Entonces yo creo que por eso también esta cuestión de desinformación, Tata, mucha gente se queda con malas experiencias, ¿no? No, es que el muerto tarde o temprano te lo cobra y todo, pero pues es que también no es por obligar, no lo puedes obligar. Ahora, aquí me surge otra duda, Tata. Un muerto que usted que ha trabajado y todo, ¿desde hace cuántos años puede usted decir, ah, pues este muerto tiene 30 años o 50? Porque también, si hay, me imagino que hay espiritualidades o muertos que ya llevan mucho tiempo, también tienen gran poder, ¿es correcto? Sí, es como todo en este mundo que nace, crece, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, no es lo mismo la fuerza de un muerto de una enganga que tiene un año de nacida a la fuerza de un muerto que está en una enganga desde hace 30 o 50 años. Claro. Y tampoco, y esto también influye el linaje. O sea, si perteneces a un buen linaje, ese muerto desde el primer día ya tiene fuerza y poder. Si perteneces a un linaje porque en este mundo hay de todo, de esos que no sobresalen, de esos que tienen poco tiempo, pues ese es el conocimiento que también va a adquirir el muerto. Qué interesante, Tata, porque pues uno se podría pensar que todo esto es peligroso, pero es peligroso siempre y cuando pues no lo hagas bien y resulta que estás haciendo puras pendejadas, ¿no, Tata? Exacto. Porque justamente el poder de Mayombe tiene que ver con esos muertos y con los espíritus. Sí. ¿Es correcto? Es correcto. O sea, el palo Mayombe es peligroso, puede ser muy peligroso si se hacen las cosas mal. Si no se hacen las cosas como se deben de hacer, pues siguiendo los ritos, la práctica pues del palo Mayombe. Si se hace todo bien, lo puedes tener todo, puedes vivir muy bien y puedes estar muy bien. Entonces, Tata, también existen las cuestiones seguras entre nosotros, ¿no? O sea, me refiero, una vez yo escuchaba en uno de sus videos que hay una forma, esto lo doy a conocer porque usted lo dio a conocer en uno de sus videos, que cuando la persona que no te paga o que le hiciste un trabajo, ¿no? Queda mal, no te paga, etcétera, pues se le dice al espíritu, ¿sabe qué? Fulanito de tal debe pena, paga en finda. Porque pues también luego la gente cree que, ay, pues le digo, como hace rato estamos mencionando, ¿no? Le digo que sí, y luego le digo que le pago y ya nunca le voy a pagar, ¿no? Usted ha visto estos casos en donde le diga a su muerto, ¿sabe qué? Pues fulanito de tal debe pena, paga en finda. ¿Por qué? Pues porque ya se hizo moroso, no le quiere pagar o definitivamente pues ya tiene una circunstancia económica bastante, pues de muchísima deuda con usted, Tata. Sí, hay gente pues que sí puede, ¿no? Pagar lo que debe y entonces tú empiezas a ver que esa persona resolvió su situación, que esa persona le fue bien con lo que le hiciste, ¿no? Y la ofensa no es tanto para el tata el hecho de que la persona no pague, sino para el muerto.
porque el que hizo el trabajo fue el muerto. Entonces, en alguna otra casa religiosa, bueno, así le llaman ellos, en casa religiosa, en algunos otros munazos de Mayombe, pues los tatas, cuando ven que un cliente no pagó, le hacen alguna brujería. Y yo en lo personal, como yo tengo un verdadero pacto con mi muerto y ellos están para cuidarme y ellos merecen también un respeto, pues yo no me voy y le digo, ¿sabe qué? Fulano de tal ya tiene tanto tiempo que se le hizo un trabajo, vio resultados, hasta el grado que anda de paseo, que ya se compró esto, ya se compró el otro, y apenas le recordé, le dije, oye, ¿qué onda con este asunto? Me dice, no, pues es que no tengo, ok. Entonces cuando se le dice al el que debe pena, que pague con vida, y el muerto se encarga de, pues, quitarle todo, pues. De cobrarse. De cobrarse, sí. Sí, porque también la gente debe de comprender que esto es un servicio, es un trabajo, es un medio que se ocupa para que nosotros pues también mantengamos a nuestras familias, etcétera, Exacto. entre otras cosas. Sí. Y pues que no se pueden estar solamente sirviendo. Sí, yo también en algún momento me he visto en la necesidad tata de que de repente ayudas a alguien y ni las gracias. Ajá. Entonces, oye, pues mínimo las gracias, sí, no sé, sí, no. Y se van y se acabó y me ha tocado también en ocasiones que incluso hasta se van con otro para que tú no les cobres y sabes qué es que me quiere hacer esto, me quiere hacer el otro y no sé si le ha pasado a usted tata, también que se va con otro para echar a pelear a los brujos y yo aquí me lavo las manos. Ajá. Hasta ahorita que yo tenga algún caso, no me he percatado, no me lo han dicho. Porque yo regularmente siempre estoy ocupado, entonces trato de... También no soy de los que andan como que atrás de las personas, viendo qué hacen, qué no hacen. Yo simple y sencillamente ya pasó tanto tiempo, pues les recuerdo, oye, tienes este compromiso, me dicen lo que sea que me digan, pero yo veo lo contrario, o le pregunto a mi muerto, esta persona tiene para pagar y no me ha pagado, me dice que no. Entonces, pues hago lo que tengo que hacer, ¿no? Pero sí he sabido de que dejan a un padrino, se van con otro, y al final meten hasta en guerra al padrino, ¿no? Sí, a mí en alguna ocasión lamentablemente me sucedió por ayudar, justamente por ayudar. Ajá. Y pues como uno lo va viendo, ¿no? El muerto lo avisa en sueños o empieza a ver cierta información que va diciendo, caray, ¿qué está pasando, no? Y de repente, ¡pum!, ya te metieron a ti en un dilema y dices, no, pero pues, ¿por qué sucede este tipo de cosas, no? Si al final estamos dando servicio y aparte, pues estamos ayudando a la persona. Sí, aparte también la persona que siempre busca como que todo gratis, como que todo regalado, alguna persona, son personas mezquinas. Son personas que andan viendo aquí en se chingan, o sea, también. Y pues no tenemos que caer en su juego. Simple y sencillamente, pues yo hace mucho que después de la chinga que me puso mi muerto, Claro. pues dejé de. O sea, ya no caigo en la manipulación de la gente. Y la gente debe de comprender, Tata, que también, así como lo acabo de mencionar, es un proceso en el cual usted va creciendo, va adquiriendo más poder, va adquiriendo mayor conocimiento, porque, pues sí, ciertamente, cuando yo me inicio, también tengo estos dilemas éticos o morales, pero conforme va uno pasando y va viendo que las personas no se tocan el corazón, a ellos les vale. Ellos quieren que le resuelvan y se meten en un pedo y van contigo para que lo saques. Si se vuelven a meter en otro pedo y van contigo para que lo saquen. Entonces, pues también uno va creciendo en decir, bueno, pues esta persona pues a cada rato o es muy problemática y ya lo mandamos nosotros por allá, o definitivamente también nosotros tenemos que dejar de ser pues ilusos, pues de ser bondadosos y poner una mejilla para que nos peguen en la otra. A la gente tiene que hacerle ver su realidad. Yo, en lo personal, no trato. Yo soy muy selectivo con mis clientes. Regularmente tengo el 90% de mis clientes son personas estudiadas, preparadas. Yo no atiendo al raterito del barrio, yo no atiendo así a ese tipo de personas, porque ese tipo de personas constantemente tienen problemas. Lo he visto con otros tatas cuando yo platico con ellos de cómo le habla el ahijado
padrino, ya me metieron a la cárcel y el padrino tiene que hacer algo. Y al rato, padrino, ya me peleé en la calle y el padrino tiene que hacer algo. Y al rato, el padrino, ya me separé de mi vieja y el padrino tiene que hacer algo. O sea, son gente que todo el tiempo están chingui, chingui, chingui. ¿Por qué? Porque son personas nefastas. Entonces, a mí me da huevo a tratar con ese tipo de personas. Si yo no tengo ese tipo de problemas, ¿por qué chingado tengo que meterme a ayudar a resolver la vida de otros cabrones que no les interesa su vida, ¿no? Pues sí, totalmente de acuerdo, Tata. Y por eso es que también nos ven a los mayomberos como personas de segunda, como por este tipo de circunstancias, ¿no? Porque tú vas a una casa de palo mayombe y ves por un pinche ratero, ¿no? O sea, todos los ahijados del Tati y de la Yaya son unos putos rateros. Como lo que está pasando, o lo que está pasando luego allá en la Ciudad de México con, que hemos visto este famosísimo C4, que de repente ya los mayomberos o los ganguleros, pues es gente que se dedica a hacer malilla y se dedican a hacer este tipo de cosas, hasta salen mafiosos y se dedican a vender estupefacientes y todo eso. Exacto, por ese tipo de situaciones es que a nosotros, los que practicamos el palo mayombe, nos ven como delincuentes. Cuando no es así, el palo mayombe no es para proteger delincuentes, lo he dicho en muchos de mis videos, y aquí se los vuelvo a repetir, señores delincuentes, si tu padrino, tu madrina te dio un amuleto de 200 pesos para que no te agarre la policía, ese amuleto no sirve, porque un amuleto con esa fuerza no vale 200 pesos. No, ya sí. Creo que no. El palo mayombe, señores delincuentes, hay que referirnos a ellos con educación porque son finísimas personas. Señores delincuentes, con todo respeto, el palo mayombe no es para que anden haciendo sus chingaderas. No hay un solo muerto o una sola deidad que los vaya a proteger para que hagan sus chingaderas. Así que no gasten su dinero con esos falsos padrinos, esas falsas madrinas, no gasten su dinero porque van a terminar en la cárcel de todos modos. En este mundo el que la se la paga. Así es, Tata. Sí, por más gangas que tengas, si andas haciendo chingadera, pues tarde que temprano la van a pagar. Pues bueno, Tata, pues ha sido un tema muy interesante el día de hoy, principalmente quitar estos mitos, todo esto de lo que es caminar con un muerto, tener a alguien que te está cuidando y que también está dando todo por ti. Te agradezco nuevamente, Tata, y pues algo más que quieras invitar a la gente para que platique también de su tema o algo que quieras mencionar. Pues invitamos a todo aquel que por alguna razón tiene un muerto en su casa, porque me ha pasado, he realizado muchas consultas de gente que por alguna razón tienen un muerto en su casa. Y los invitamos a que vengan a contar su experiencia, desde cuándo lo tienen, cómo lo tienen, y a cambio pues les vamos a ayudar, les vamos a hacer una consulta, vamos a preguntar si ese muerto camina con esa persona, si ese muerto los está ayudando o los está perjudicando. Pues yo creo que con eso podemos cerrar este programa. Perfecto, Tata, pues muchísimas gracias y espero nuestra siguiente entrega. Tata, nos despedimos, por favor. Pues, yo me despido como siempre, deseando que Dios le dé prosperidad a todos los iniciados en Enganga y a todos los practicantes de la brujería. Nos vemos.